Lo que os proponemos, si os parece, es provocar una patología que es un aumento de la resistencia pinzando el tubo, y entonces lo que vamos a ver es que lo que pase va a afectar a los dos pulmones por igual, ¿verdad? Que va a pasar algo, pero afectará a los dos. En la ventilación convencional lo que veremos es un aumento del gradiente plató-pico por el aumento de la resistencia, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, pinzo un poco la vía aérea, fijaros ya el aumento de presión con... ¿Me ha pasado quizás? ¿Vale? Bien, y por otro lado, fijaros cómo el aumento de resistencia lo que está provocando es una caída del tidal, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo esta caída del tidal se está concentrando en la zona anterior del pulmón. Recordad, como estamos con un paciente en posición supina, ¿vale? Con mucho efecto gravitacional, con una parte posterior del pulmón que ya está colapsada, ¿vale? Cuando quitamos volumen, lo que está afectando es aquellas áreas del pulmón que ya estaban siendo ventiladas. Y esto lo vemos a tiempo real. Fijaros, el problema es que en el momento que yo quito la causa, veremos cómo poco a poco se va solucionando. Fijaros cómo poco a poco ya va volviendo a la posición inicial. El gráfico naranja, o sea, el diagrama este naranja, que es de pérdida Exacto, de pérdida de tidal. Te está diciendo que esa zona, que antes estaba ventilada, cuando se ha puesto en color naranja, ha pasado a estar colapsada, ha ido perdiendo volumen. Es el cambio que se produce en un minuto. Esa imagen está comparando un minuto de imágenes. Entonces, ¿y la última de abajo? Esta imagen es la referencia de un minuto. Para un patrón controlado como el actual, que ahora veremos los gráficos de tendencia, que los ciclados son muy estables, no tenemos ningún problema. Pero en pacientes que el patrón es respiratorio y que es irregular por naturaleza, esta imagen nos estabiliza y nos dice cuál es la correcta distribución del volumen en el pulmón. Fijaos en estos cuatro, aquí lo que está representado son los cuatro, aquí está dividido en cuadrantes, también se puede poner en rodaja. Lo que estáis viendo con este número es el porcentaje de ventilación que está ventilando cada uno de los cuadrantes pulmonares, con lo cual incluso puedes tener un valor numérico de cualquier cambio que hagas en el pulmón, ver cómo cambia la distribución en las diferentes zonas que quieran. Cuando hacéis cambios con el respirador, lo que estáis buscando es llevar aire fundamentalmente a diferentes zonas pulmonares, ¿no? Y esto es una medida objetiva de no lo que pasa con las presiones, sino que es lo que está pasando con el volumen dentro de los diferentes territorios pulmonares. Como bien hablábamos antes, la caída de resistencia nos ha provocado caída de tidal, pero al mismo tiempo ha tenido un efecto de no salida y por lo tanto de atrapamiento. Este atrapamiento aumenta la capacidad residual funcional y esta es la imagen que vemos. Aquí lo que vemos es como, por un lado, tenemos una caída en la amplitud de las curvas, significativa de que ha caído el volumen, que bueno, antes lo hemos visto en la transferencia de información entre los equipos, y al mismo tiempo vemos cómo este aumento de resistencia aumenta la capacidad residual funcional atrapada. ¿Sí? Que en el momento que hemos solucionado el problema, quitando la resistencia, vuelve a su posición original. Si os parece, podemos provocar un segundo ejercicio, que sería el de provocar cambios en el volumen y cambios en el nivel de PIP, ¿vale? Para ver qué es lo que sucede en ambos casos. Y para hacer luego una maniobra de reclutamiento pulmonar con presiones bajas, para que no haga mucho efecto hemodinámico sobre él. En definitiva, en realidad te está informando más de la circulación del aire que del volumen en sí, ¿no? Sí, la circulación y la distribución. Fíjate, como bien ha comentado Federico, solo capta aire en movimiento, porque es el cambio en la señal eléctrica. No es capaz de captar una imagen de aireación estática, lo del autopip que tú... Exacto. Fíjate, como bien decías, que la información del volumen tidal se la están transfiriendo entre los equipos. El equipo nos está diciendo que el paciente respira 250 mililitros, pero estos 250 mililitros, el 37% va a la región 1, el 33% a la 2, o sea, nos está dando información. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es tener una primera toma de contacto de análisis rápido. Obviamente, si tenemos patologías que se distribuyen localmente, por ejemplo, podríamos tener un paciente con una patología telectásica afectando en un cuadrante superior y hasta que esa zona no esté reclutada, el aire se iría
a las zonas colindantes. Por ejemplo, nosotros entre las aplicaciones que tenemos, pues nuestro personal de enfermería ya lo maneja de forma habitual, pacientes complejos con tendencia a hacer atelectasias, en los cambios posturales, ellas detectan simplemente en un cambio postural, detectas cómo se atelectasia una zona y pierde completamente la ventilación, sin que se produzcan grandes cambios en la ventilación de los pacientes, en el régimen de presiones. Entonces, y eso nos permite buscar las zonas de mejor cambio de presión. Y, por ejemplo, se ve muy bien cómo los métodos participativos, el que estén más acostumbrados a usar, me da igual la PAF que la presión de soporte, cualquier método que permita que el paciente utilice más el diafragma, que permita un soporte parcial, veis como la zona posterior, claro, por el movimiento diafragmático se abre de forma muy importante. Entonces podéis ver imágenes que el cerdo tira un poquito, pero no tira mucho y no las abre. Cuando cambias de PCV a presión de soporte o de controlada por volumen a presión de soporte, ves un cambio muy importante en la distribución de la ventilación, de modo que pierde automáticamente en PAF o en presión de soporte ventilación ventral, en la zona ventral, y se va de forma más eficiente porque se distribuye mejor en las zonas posteriores. De modo que estos números, por ejemplo, de distribución de la ventilación, los vais a ver en un paciente posoperado. Veis una distribución parecida, quizá esto llega un poco más al 18-19%. Cuando lo pasáis a presión de soporte o para luego estubar o lo que sea, vosotros veis que aquí están moviendo casi el 25% de la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces abren mucho más la zona. ¿Eso qué te dicen? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos usando son estrategias de ventilación controlada durante poco tiempo, generalmente usamos controlada por presión, cuanto que podemos. Ahora además hemos introducido un fármaco como la desmedetomidina que nos permite mantener a los pacientes despiertos, e incluso en fases graves de sepsis o de distrés, y automáticamente pasarlos a algún método participativo, presión de soporte, variable, PAF, el que utilicéis. Nosotros sobre todo usamos presión de soporte y PAF. Y los tenemos en fase de sepsis, incluso con dosis altas de catecolamina, en una situación de casi despertar y con participación diafragmática y movilización precoz.